Hola a todos, soy Gustavo y esto es Total Party Win. Bienvenidos a una nueva entrega del Total Party Win Challenge. En este formato, versión cuarentena, Franco y yo nos desafiamos mutuamente con preguntas punzantes sobre lo que al otro le gusta jugar del rol. Así que los invitamos con sus comentarios a sumarse al hashtag Team Franco, hashtag Team Gustavo y darnos su voto. En este episodio me toca ser a mí quien le hace la pregunta a Franco, así que pasemos a la pregunta. Para vos, Franco, que no te gusta leer ni las 3 instrucciones necesarias para hacer un flan de cajita, ¿no te parece que los juegos indies, que tanto se venden como amigables para los novatos por su falta de reglas, en realidad están más orientados para los jugadores experimentados que pueden llenar los vacíos dejados por las reglas tan laxas en vez de para los novatos? Espero tu respuesta. ¿Cómo están? Soy Franco y en este mismo momento voy a responder la pregunta con la que me desafía el amigo Tavo. Pero antes quiero saludar al anillo de RollTube del que formamos parte. Como saben, espero que sepan, y si no, se los cuento. Es un esfuerzo multicanal de todos los que estamos hablando de rol en habla hispana. Así que si no lo conocen, les invito a que se den una vuelta por los otros canales, así entre todos nos vamos, como dice Gustavo, empujando y subiendo. Vamos a la pregunta de Tavo. La verdad que la encuentro una excelente pregunta, me parece interesante, dicho sea de paso mejor que la mía. Y un poco lo que entonces él cuestiona es, ¿qué pasa con esta ausencia de reglas por parte de los juegos mini, indie, homebrew? Yo diría más homebrew que indie, pero bueno. Él los define, me parece muy bien, mini, refiriéndose a la poquita cantidad de páginas que tienen. La pregunta sería entonces, o la que yo contrapondría es, ¿realmente tienen poquitas reglas? Es decir, esto no es una pregunta que parte de alguna manera del supuesto más gamist de que un juego tiene que estar estructurado en base a muchas reglas. Pero antes de abordar este punto, voy a conceder algo, que es que puede ser que algunos juegos mini estén pensados para roleros más avanzados, que ya llevan tiempo en el hobby. Pero creo, me parece a mí al menos, que el problema no es tanto las reglas, sino muchas veces el enfoque. Juegos como Everybody's Young, del que hablé antes, o Murder Hobos, por ejemplo, están orientados a un estilo de juego que asume que ya venís participando de los juegos de rol desde hace tiempo. Tiene un estilo meta, a veces paródico o incluso autoparódico, que asume de alguna manera que venís jugando rol desde hace tiempo. Pero creo que en ese punto no tanto el problema son las reglas, sino el enfoque, el tono, el tema. Presume que un poco nos vamos a reír de las mismas convenciones del juego y eso, por supuesto, requiere de que hayas estado jugando desde antes. Por supuesto, no todos los juegos temáticos que ya proponen de alguna manera un setting o lo suponen, son necesariamente de este tipo paródicos. Pero realmente hay la suficiente cantidad de juegos que apuntan al rolero ya avanzado como para hacer esta salvedad. Sin embargo, vuelvo a señalarlo, es más el enfoque del propio juego, la vuelta de tuerca que proponen sobre la partida, la estructura de una partida clásica, más que a las reglas, ya sea en su cantidad o en su calidad. Ahora sí abordemos directamente el tema de la carencia de reglas y qué tan difícil puede resultar para alguien que se inicia. Mi experiencia, bueno, yo tengo experiencia iniciando gente y de hecho lo he hecho con D20 en su variante Pathfinder o un Pathfinder medio simplificado incluso, y 3.5 también lo he utilizado. No he implementado directamente quinta edición, pero si de cantidad de reglas estamos hablando,
Pathfinder y 3.5 nos brindan más. Puedo decir sin temor a equivocarme que me ha resultado mucho más fácil iniciar gente con sistemas ultra sencillos que con aquellos que cuentan con más reglas. Lejos de resultarle más sencillo a los jugadores niños, por ejemplo, pero también adultos, lejos de resultarle más sencillo ese ambiente estructurado por muchas reglas, lo encontraban constrictivo. Se estaban mirando todo el tiempo la hoja del personaje en vez de sumergirse en la situación ficcional en la que estaban. Y debo decir que como jugador de rol hay pocas cosas que me fastidien más que el rol jugado desde la hoja y no desde la situación y la interacción con otros. Entonces, estas personas muchas veces se frustraban por no entender el sistema, o incluso si entendían estos sistemas complejos, no veían la forma de explotarlo al máximo de tal forma de obtener un beneficio lúdico, es decir, cuál era el beneficio en el mundo del juego, cómo explotar el sistema, a eso me refiero. No identificaban claramente cómo sacarle el máximo provecho a las reglas desde un punto de vista meta y se encontraban chocándose con esta barrera. Ahora bien, ¿qué pasa cuando jugamos con estas mismas personas, niños, adultos, desde un sistema con pocas reglas? Se olvidan absolutamente de mirar la hoja y simplemente se meten en la situación. Empiezan a decir qué es lo que ellos quisieran hacer, cuál es la aproximación que le quieren dar a una situación, se meten en el papel, interactúan y ejercen su influencia sobre el mundo. Y uno como director simplemente tiene que adjudicar una pequeña tirada, identificar rápidamente cuál de estas mecánicas se aplica a la situación en particular y simplemente hacer una tirada. Pero ellos no tienen la ventaja de estos juegos chiquitos, en particular me estoy refiriendo a sistemas genéricos, es que las mecánicas son pocas, entonces uno tampoco tiene que estar dudando. Esa pobreza mecánica, esa escasez de reglas, hace que ellos rápidamente entiendan cuáles son las reglas que se aplican, cuáles son los resultados deseables en el dado. No tienen que estar considerando demasiadas variables. Yo, en mi experiencia, y de nuevo yo estoy hablando desde la experiencia, que está bien, es mía, no es demasiado grande, estoy dispuesto a escuchar sus comentarios, lejos de resultarlo atemorizador o ser intimidados por esta carencia de reglas, la encuentran liberadora. Simplemente pueden meterse en el role-playing y olvidarse de cuestiones de sistema. Creo, y con esto espero no ofender a nadie, creo que la carencia de reglas es vista de esa forma solo desde la perspectiva de un gamist. Es decir, aquel que está acostumbrado a darle cierta orientación de idea, por ejemplo, a los juegos. Es decir, ¿qué vamos a hacer en estas situaciones de combate? ¿Cómo vamos a resolver toda una campaña, una aventura, una sesión sin saber qué implica cada cosa en cada lugar? ¿Cómo vamos a hacer una campaña que no tenga muchos combates? Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer en esta situación en concreto? Todo y cuál va a ser la mecánica precisa que se aplica en este punto, me parece que son todas preguntas que se hace un gamist, que para aquellos que apuntamos a un tipo de juego más rápido, más dinámico, más ligero, en realidad no hay problema, nos alcanza con esas mecánicas cortitas, pobres y rápidas. A esto por supuesto se puede criticar, pero ¿y si a mí me gustan los combates largos? Está perfecto, a mí no me parece que esa posición sea criticable, cuestionable desde ningún punto de vista. Pero el tema es el siguiente, necesariamente todo rolero tiene que pasar por esa experiencia para aprender a jugar rol. ¿Qué pasa con aquellos que nos gustan simplemente las aproximaciones menos tácticas, más rápidas, más dinámicas, que no queremos estar ya no una hora en un combate, ni siquiera media, que no queremos estar 20 minutos en un enfrentamiento táctico? Creo que más bien lo contrario es cierto, es decir, alguien que arranca con un sistema chiquito, que puede aprender un par de reglas y ponerse a jugar inmediatamente,
está más preparado después para decidir si realmente lo que quiere es un sistema complejo y pesado con muchas reglas. Habiendo probado inmediatamente el sistema chiquito mini, puede identificar, no, yo lo que necesito es más estructura, a mí me interesa un sistema más táctico, yo quiero combates, quiero aquello a lo que estoy acostumbrado en los videojuegos, quiero poder elegir entre muchas opciones que me den beneficios, quiero resignar ciertas ventajas mecánicas para obtener otras, quiero personajes complejos en términos mecánicos, pero no actúa, si partimos del sistema sencillo, no tenemos la otra posibilidad, es decir, no nos enfrentamos con la barrera de un sistema complejo que hay que manejar y que puede resultar frustrante. Arrancamos directamente con un sistema chiquito, mini, y podemos empezar a jugar inmediatamente. Cometer errores, sí, creo que eso es algo que se me puede cuestionar. Es decir, Franco, ¿por qué asumís que ponerse a jugar con estos sistemas mini es realmente más fácil si lo que te estamos señalando es que para un director es más fácil tener, para un director novel, para un jugador novel, es más fácil tener reglas? Creo que incluso si eso es cierto, yo no estoy de acuerdo con eso, pero creo que incluso si eso es cierto, podemos aceptar, es una pregunta, ¿no podemos aceptar esto? Que al pasar por una experiencia de ensayo y error con un sistema chiquito, podemos ir identificando rápidamente cuáles son las maneras en las que nos gusta jugar. Por otra parte, si tenemos que pasar por toda la experiencia de aprendizaje, planificación, armado y desarrollo de una campaña en un sistema bien desarrollado, un sistema grande, relativamente pesado, como podría ser D&D Quinta, tenemos que enfrentarnos a todo ese proceso antes en el que, y este es el punto, no estamos jugando. Los sistemas rápidos estos nos permiten preparar cosas y armarlas al vuelo y ya tenemos una experiencia rolera. No es lo mismo que pasa con estos sistemas grandes. Es inconcebible una partida de vampiro, por ejemplo, armada as expected al vuelo. Eso no es lo que sucede. Creo que incluso si vamos a juegos meta, como los que mencionaba antes, tomemos el caso de Murder Hobos. Plantea justamente burlarse un poco de esta tendencia por parte de los jugadores a matar a todo lo que se mueve y simplemente buscar el loot. Puede ser que un novato sea incapaz de jugar Murder Hobos como el mismo juego lo propone, pero es absolutamente más fácil aprenderse las reglas que supongo que cualquier edición de D&D, ni hablar un juego pesado como Pathfinder primera edición. Entonces, incluso si lo juegan mal, es decir, no como el juego propone, pueden aprender y llevar a cabo las reglas, una partida, de forma más sencilla que con cualquiera de estos otros juegos de verdad. Recapitulo. 1. Me parece que hay juegos que son más meta, paródicos, rebuscados en sus propuestas, que definitivamente están más orientados para jugadores avanzados. Eso no implica que incluso así puedan tomar jugadores novatos las reglas y desarrollar algo. 2. Hablo desde mi experiencia. He iniciado jugadores con D20 y con sistemas mini y he tenido muchos mejores resultados con sistemas mini que con estos armatostes mecánicos. 3. Si tuviéramos que hablar de novatos que se inician absolutamente, es decir, sin un máster avanzado que pueda guiarlos, incluso así creo que el valor de arrancar inmediatamente la partida, tener la oportunidad de cometer errores, tener el ensayo, identificar cuál es el estilo de juego que nos gusta, cometer una serie de fallos rápido y sin mayor riesgo, y ni hablar el hecho de tener que enfrentarte, quiero jugar rol, bueno, tenés que leerte esto, sin enfrentar esa barrera. Creo que todas estas cosas hacen que los juegos mini sean mejores para el principiante que los sistemas consagrados, más mainstream. Entonces la respuesta es no, Tabo. Me parece que la ausencia de reglas, lejos de resultar
una barrera de entrada, es algo que facilita el ingreso de nuevos jugadores. Espero que les haya resultado interesante esto y en cualquier caso los leo en los comentarios. Que les vaya muy bien.